¿Alguna vez te has encontrado en una situación tan complicada que sientes que tu vida entera se desmorona? Hoy te contaré la asombrosa historia de Alejandro, un ingeniero de 30 años cuya vida perfecta se convierte en una montaña rusa emocional cuando descubre que su esposa, Sofía, se ha enamorado de su hermano gemelo, Daniel. Pero eso no es todo. En un intento desesperado por descubrir la verdad detrás de esta traición, Alejandro decide intercambiar vidas con Daniel. ¿Logrará desentrañar los verdaderos sentimientos de Sofía o se verá atrapado en un torbellino de confusiones y revelaciones dolorosas? Antes, suscríbete, dale like y comparte. Alejandro era un hombre que siempre había encontrado su lugar en el mundo a través de su trabajo. A sus 30 años había forjado una carrera como ingeniero, una disciplina que lo absorbía por completo y le brindaba la satisfacción de ver cómo sus proyectos cobraban vida. Sin embargo, lo que realmente lo llenaba de felicidad era su vida junto a Sofía, su esposa. Sofía, una artista de 28 años, aportaba color a la existencia de Alejandro con su creatividad desbordante y su calidez innata. Juntos, compartían momentos que hacían que la rutina de la vida cotidiana se sintiera como un constante renacer, lleno de risas, amor y sueños compartidos. Daniel era todo lo contrario a Alejandro. Donde Alejandro era metódico y centrado, Daniel era un fotógrafo aventurero, un espíritu libre que vivía la vida al máximo y que atraía a todos con su carisma innato. La relación entre los hermanos siempre había sido estrecha, pero la naturaleza opuesta de sus personalidades había creado una dinámica intrigante y a veces un tanto competitiva. La revelación de Sofía no solo desestabilizaba la relación que Alejandro creía sólida, sino que también sembraba la duda sobre su propia identidad y valía. La relación entre Alejandro y Daniel había sido siempre un pilar en la vida de ambos. Desde la infancia habían crecido juntos, explorando el mundo como dos mitades de un todo. Sus personalidades opuestas, en lugar de separarlos, habían creado un vínculo único, donde cada uno complementaba al otro de maneras sorprendentes. Alejandro admiraba la audacia de Daniel, mientras que Daniel veía en Alejandro la estabilidad que tanto le faltaba. Sin embargo, la reciente revelación sobre los sentimientos de Sofía por Daniel se sentía como una traición de las más profundas. A medida que Alejandro reflexionaba sobre su matrimonio, un torrente de emociones lo invadía: traición, celos, inseguridad. Las imágenes de Sofía riendo con Daniel en aquella fiesta lo atormentaban. Cada risa era un recordatorio de su aparente felicidad, una felicidad que ahora parecía estar destinada a otro. La necesidad de la verdad se convirtió en un grillete que lo mantenía despierto por las noches, dándole vueltas a las posibilidades y a los secretos que podía haber entre ellos. Sin embargo, en medio de esta tormenta emocional, Alejandro comenzó a darse cuenta de que debía actuar, de que no podía quedarse a la espera de que la situación se resolviera sola. Fue en una noche particularmente oscura, cuando la confusión y el dolor parecían más intensos, que Alejandro tomó una decisión audaz: intercambiar vidas con Daniel. La idea de vivir como su hermano no era solo un acto de desesperación, sino una búsqueda activa de la verdad. Alejandro quería entender lo que Sofía sentía, si el amor que ella parecía experimentar era genuino o solo una idealización de la figura de su hermano gemelo. Con Daniel dispuesto a colaborar, comenzaron a organizar los detalles del intercambio. Establecieron reglas estrictas. Alejandro se comportaría como Daniel, adoptando su estilo de vida despreocupado y su actitud sociable. Debería interactuar con los amigos de Daniel y, lo más importante, con Sofía. Se dio cuenta de que iba a ser un desafío monumental. No solo tendría que encarnar a su hermano, sino que también tendría que mantener las apariencias mientras se infiltraba en la vida de su esposa. El día del intercambio llegó con una mezcla de emoción y ansiedad. Alejandro se adentró en la vida de su hermano como si se estuviera deslizando en una segunda piel, un proceso que comenzó con la pequeña adaptación de su apariencia, un cambio en la forma de vestir, la manera de hablar y hasta la postura. Daniel, por su parte,
se sumergió en la vida de Alejandro con un sentido del humor que solo podía ofrecer un gemelo con total confianza en su propia identidad. La vida de Daniel era un torbellino de actividades emocionantes y espontaneidad, un mundo lleno de amigos, fiestas y el constante zumbido de la creatividad. Antes de seguir, suscríbete, dale like y comparte. Sin embargo, el verdadero desafío llegó cuando se encontró con Sofía. Desde la perspectiva de Daniel, Alejandro la observaba interactuar de una manera que le resultaba completamente nueva. Sofía, normalmente juguetona y cariñosa, se mostraba más abierta y sin inhibiciones en la compañía de Daniel. Era un despliegue de autenticidad que lo confundía aún más. Cada mirada que intercambiaban, cada risa compartida, se sentía como una lanza atravesando el corazón de Alejandro. Mientras tanto, su mente estaba en constante agitación, analizando cada gesto, cada palabra, tratando de desentrañar los verdaderos sentimientos de Sofía. A medida que Alejandro se adentraba más en la vida de Daniel, se dio cuenta de que el amor de Sofía no era simplemente un capricho pasajero. Había una profundidad en su conexión con su hermano gemelo que lo desafiaba a repensar todo lo que creía sobre su matrimonio. Sofía parecía completamente a gusto en la compañía de Daniel, compartiendo risas, miradas cómplices y un nivel de intimidad que hacía que Alejandro se sintiera como un intruso en su propia vida. En sus momentos juntos, ella hablaba con una pasión renovada sobre las cosas que amaba, revelando aspectos de su personalidad que Alejandro había dado por sentado. Era como si Daniel, con su perspectiva fresca y despreocupada, le ofreciera a Sofía un espejo en el que ella podía ver su verdadero ser. Las confrontaciones se volvieron inevitables. Un día, mientras Sofía y Daniel estaban en el salón, Alejandro se encontró a sí mismo a un lado, intentando parecer despreocupado mientras sus corazones se conectaban en un nivel que él apenas podía entender. Fue entonces cuando el dolor se transformó en una serie de reflexiones profundas sobre su propia relación con Sofía. Se preguntaba si alguna vez había conocido realmente a su esposa, si el amor que habían compartido era tan genuino como él creía, o si había habido siempre una distancia emocional que ahora se hacía evidente. La idea de que Sofía pudiera estar idealizando a Daniel lo llevaba a cuestionar su propia identidad y su papel en la vida de ella. Las lecciones que Alejandro comenzó a aprender eran duras pero necesarias. Comprendió que el amor no es un estado permanente, sino algo que necesita ser cultivado constantemente. La confianza, ese pilar fundamental en cualquier relación, era algo que ambos debían trabajar y reforzar, y no podía ser un simple regalo que se daba sin cuestionar. En esta encrucijada, se dio cuenta de que tanto él como Sofía tenían identidades que debían explorarse de manera independiente y que el amor verdadero implica aceptar no solo al otro, sino también a uno mismo. Este descubrimiento lo llevó a una epifanía que lo empoderó. La verdad, por dolorosa que fuera, era esencial para cualquier relación que quisiera perdurar. Con esta nueva comprensión, Alejandro se preparaba para el momento decisivo que se avecinaba. El clímax de esta intrincada situación se presentó de manera inevitable cuando Alejandro se vio obligado a enfrentar la verdad que había estado evadiendo. Estaba sentado en el café donde siempre se encontraban, la luz del sol entrando por las ventanas y llenando el espacio de una calidez irreal en contraste con el frío que sentía en su interior. Sofía y Daniel estaban allí, riendo y compartiendo anécdotas. Pero para Alejandro, ese momento se sintió como un acto de voyeurismo. Finalmente, la situación alcanzó su punto de ebullición. En un momento de valentía, Alejandro se levantó y se dirigió hacia ellos. Con la voz temblando pero decidida, empezó a hablar. La tensión en el aire era palpable, cargada de emociones reprimidas y verdades que debían ser expuestas. Lo que comenzó como un intercambio de palabras se convirtió en una confrontación emocional. Sofía, sorprendida, lo miró con una mezcla de miedo y confusión, mientras Daniel mantenía una expresión de sorpresa que se transformó rápidamente en preocupación. El diálogo se volvió intenso, cargado de emociones que habían permanecido latentes por demasiado tiempo. Sofía, enfrentando a Alejandro, comenzó a cuestionar sus propias emociones, reflexionando sobre lo que realmente significaba su amor por él y por Daniel. Esta confrontación
no solo desnudó sus corazones, sino que también los llevó a un lugar de vulnerabilidad que nunca habían alcanzado antes. La resolución del conflicto se presentó como un acto de sanación, un proceso que permitió a Alejandro y Sofía revisar su relación con honestidad y valentía. Se dio cuenta de que ambos necesitaban espacio para crecer como individuos, para descubrir quiénes eran más allá de su relación. En un momento de conexión profunda, Sofía y Alejandro se dieron cuenta de que podían seguir adelante, ya fuera juntos o por caminos separados, siempre y cuando hubiera sinceridad y respeto mutuo. ¿Qué piensas tú sobre este enredo emocional? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Deja tus comentarios abajo, no olvides darle like y suscribirte para más historias fascinantes como esta. Hasta la próxima.